Bueno, retomando un poquito del video anterior, acá vemos nuevamente las 5 etapas del proceso de atención de enfermería, que ahora vamos a desarrollarlas, digamos, una a una, ¿sí? Y vamos a empezar por la etapa de valoración. La valoración es esa observación sistemática que nos da información, digamos, sobre la situación de las personas, y esa información va a ser fundamentalmente en las 5 esferas, ¿sí? Recuerden que yo les dije que son las 5, digamos, la pirámide de Maslow con sus 5 con sus 5 áreas, o las 14 necesidades de Virginia Anderson, que si ustedes las comparan se van a dar cuenta que, por ejemplo, las biológicas y las fisiológicas coinciden con las primeras 4 de Virginia Anderson, ¿sí? Las que son la base, los que acá los toman como Maslow como las bases de las necesidades biológicas o fisiológicas, Virginia Anderson las va a tomar después como la 1, la 2, la 3 y la 4, que son las necesidades de respirar, alimentarse y otras, ¿no? Entonces, yo me puse esta porque era mucho más rápido para la demostración, pero bueno, sepan que también tiene que ver con esto. Entonces las necesidades, la valoración de las necesidades, según estas 5 esferas humanas, tenemos las biológicas o fisiológicas que están en la base de la pirámide, es decir, le da cierta importancia a estas necesidades. El de bienestar y seguridad en segundo lugar, sociocultural e interpersonal, después los psicológicos y autoestima, y lo espiritual y autorrealización. Es decir, que todas esas necesidades deben estar satisfechas, y bueno, las principales, digamos, lo que son la base, lo que forman la base, son las fisiológicas y biológicas. Si uno piensa que las necesidades, una de las necesidades fisiológicas o biológicas puede ser respirar y comer, bueno, sí, es lógico, ¿no? Sería lo más lógico, que sería una de las primeras que debemos satisfacer. En ese sentido están puestas desde la base, digamos, de las necesidades. ¿Por qué? Porque, bueno, satisfechas esas necesidades probablemente podamos ir satisfaciendo otras que están en las zonas superiores. Y bueno, acá en la valoración lo que vamos a tener, los datos. En general tenemos datos, los obtenemos los datos, ¿sí? Y acá aparecen datos que vamos a clasificar en datos subjetivos, datos objetivos, antecedentes y actuales, ¿sí? Los subjetivos son todos aquellos que dice el paciente, lo que nos dice el paciente, la familia, ¿sí? Y están puestos ahí entre paréntesis y entre comillas. ¿Por qué? Porque ese dato es lo que nos está diciendo otra persona, ya sea el paciente o la familia. Y así es como se transcribe en el diagnóstico luego del proceso de atención de enfermería, ¿sí? El dato subjetivo, lo que nos dice el paciente, es lo que va puesto entre comillas cuando armamos el diagnóstico de los signos y síntomas, ¿sí? Y se escribe textual como lo dicen ellos. En los objetivos, bueno, aquello que podemos medir y observar, ¿no? Es decir, que aquellos datos que uno obtenga, el dato fehaciente de que fue medido, qué sé yo, un dato de glucemia, medirle la presión, la temperatura, ¿sí? Los resultados de las ecografías y demás, ¿no? Los resultados del laboratorio y eso. Y después tenemos por otro lado los antecedentes del paciente, que pueden ser de hospitalización, de alimentación, cirugías anteriores que tengan, partos y demás. Y los actuales son aquellos que le está sucediendo, lo que le está sucediendo en este momento, si tiene dolor, si está hipertenso, si tiene vómitos. Bueno, esos son los datos actuales que tenemos para clasificar, ¿sí? Bueno, vamos a tener 2 tipos de fuentes de información. La fuente es la que nos provee el dato, la fuente primaria o directa es la que nos da el usuario y que nosotros vamos a tomar de él directamente, ¿sí? Y por otro lado, las secundarias, que tienen que ver con la historia clínica, con la familia, con los registros de enfermería que haya,
la evolución de enfermería, los datos de laboratorio, los estudios y demás. Esas son las fuentes de donde vamos a tomar, digamos, de dónde vamos nosotros a recolectar el dato, de dónde lo vamos a obtener. Y los métodos de recolección de datos lo vamos a hacer a través de la entrevista, donde vamos ahí a obtener los datos objetivos, los antecedentes y los actuales. Esto que charlamos con el paciente, le preguntamos qué es lo que siente, qué es lo que le pasa, ¿sí? La observación es lo que recolectamos a través de los sentidos, aquello que es observable, medible. Lo vamos a mirar, a observar cómo se comporta el comportamiento, las expresiones, bueno, podemos observar, no sé, si me ocurre algunas cuestiones de eliminación personal, ¿no? Como puede ser vómitos, diarreas y demás. Y el examen físico lo que nos va a permitir es hacer esa observación exhaustiva de los diferentes órganos y contrastar de alguna manera lo que nos está diciendo el dato que nosotros observamos y el dato que nos dice el paciente, qué es lo que está sintiendo en ese momento. Entonces, para la recolección de los datos y para obtener los datos de esa valoración, lo que tenemos son estos tres métodos, ¿sí? La entrevista, la observación y el examen físico. En la entrevista tenemos esta interacción que se produce entre el enfermero y el paciente, se hace entre dos personas, ¿sí? En donde una es la que va, digamos, a preguntar sobre algún tema, ¿sí? O sobre lo que le sucede al paciente, y después hay una persona que es la que tiene las necesidades, digamos, y es la que va a responder. ¿Y sobre qué va a ser la entrevista? Bueno, sobre algunas áreas específicas, ¿no? Es decir, sobre lo que nosotros necesitamos recolectar. Necesitamos preguntarle todo, sino solamente hacia dónde nos está diciendo que le está sucediendo algo, ¿no? No sé, se me ocurre un dolor determinado en determinada zona, y nosotros vamos a preguntar cuándo empezó ese dolor, cuándo apareció, si apareció de manera abrupta, si lo tiene hace mucho tiempo, bueno, pero vamos a hablar siempre del dolor y sobre la zona dolorosa, ¿no? No vamos a preguntar mucho más. Podamos hacer otras preguntas, pero siempre que tengan que ver con el dolor, ¿no? Y bueno, siempre la relación esta de la entrevista tiene un poco que ver con esta relación terapéutica, ¿no? Donde hay una aceptación, una escucha, un respeto y una empatía por lo que nos está diciendo la otra persona. Bueno, en cuanto a las fases de la entrevista, hay como una preparación en la que se le explica, digamos, al paciente qué van a charlar, sobre qué tema van a charlar y qué le va a preguntar, lo va a introducir al tema, le va a desarrollar la entrevista, son las preguntas concretamente, y una vez terminado eso, van a concluir con, por supuesto, agradecerle por la entrevista y decirle cuáles son los pasos a seguir a posterior, ¿no? O para qué sirvió eso. En cuanto a la observación, es esto que decíamos antes, la capacidad de captar a través de los sentidos, y bueno, uno tiene que estar muy atento y muy alerta con respecto a la observación, porque no solamente uno observa lo que ve de forma clara, ¿sí? Sino que además a veces hay que observar y ver hacia un poquito más allá de lo que realmente se está viendo, ¿no? Uno puede ver, digamos, y en la observación inferir otras cosas, ¿no? Digamos, uno ve, se me ocurre un vómito con determinadas características que puede ser sanguinolento. Entonces uno ya está observando y analizando de dónde puede provenir ese vómito y qué es lo que le puede estar sucediendo al paciente. Entonces la observación no es solamente una objetivización de lo visual, sino también haya que pensar cuál es su origen, en este caso del vómito, y lo otro es, también podemos aplicar otros sentidos, ¿no? En la observación, no solamente, digamos, la observación, sino se puede aplicar también el olfato, la audición y demás, ¿no? Entonces es una observación que no es solamente la recolección visual, sino a través de todos los sentidos que hacemos. Y así identificar cuáles son las necesidades más importantes que está teniendo el paciente, ¿no? Lo último es el examen físico. El examen físico lo que nos va a determinar es la profundidad, ¿no? De esa respuesta que nos fue diciendo el paciente. Nosotros vamos a establecer un examen, lo vamos a examinar. Nos va a permitir
constatar un poco esos datos que fuimos obteniendo durante la entrevista y la observación, de lo que observamos, lo que entrevistamos, ¿sí? Y ahora con el examen físico un poco como que vamos a constatar qué es lo que nos está diciendo, ¿sí? Nos confirman, digamos, de alguna manera estos datos. Y siempre se va a realizar de forma cefalocaudal, por sistemas o aparatos, y consisten en 5 técnicas fundamentales, que es la inspección, la palpación, lo que palpamos a través de las manos. La inspección tiene que ver con una inspección de cómo inspeccionamos las zonas, cómo miramos, cómo observamos, cómo, digamos, profundizamos esa inspección, esa mirada. La palpación, la percusión, es escuchar los sonidos internos que suceden en el organismo, auscultarlos a través del estetoscopio y de la audición, y muchas veces hay la necesidad de medirlos, por ejemplo, si tenemos una herida, una úlcera o algo así, tenemos que medir porque eso nos va a permitir luego comparar cómo evoluciona, ¿sí? Entonces, primero lo que tenemos que ir a ver es la apariencia general, qué es lo que se observa, ¿sí? Y cómo es el comportamiento, qué es lo que nos dice el paciente, para luego poder constatar con los datos del examen físico. Los datos, tanto de la observación como de la entrevista y del examen físico, luego se van a, digamos, a escribir, uno tiene que documentarlos, ¿no? Y bueno, estos datos se organizan en lo que nosotros llamamos la historia de enfermería. La historia de enfermería es la historia que se confecciona por la recolección de datos que hace el enfermero, ¿sí? Los enfermeros o las enfermeras, y hace que deje o dé constancia de todo lo que está sucediendo con ese paciente en ese momento. Bueno, entonces ya tenemos la etapa de valoración, sabemos que es una etapa en la cual recolectamos los datos a través de estas 3 formas, los transcribimos en la valoración, los ordenamos, podemos clasificarlos, digamos, en datos, qué tipos de datos tenemos, y después, una vez hecho esto, lo que tenemos que hacerlo es priorizarlos, esos datos, para decir, bueno, qué dato es relevante, cuál es menos relevante, y qué datos le vamos a dar, o qué problema vamos a priorizar en ese momento. Y en la priorización va a estar en el diagnóstico, que es la segunda etapa. Ahí vamos a analizar concretamente todos esos datos que tenemos en la valoración, los vamos a leer, los vamos a agrupar. Esto es muy importante también, el agrupamiento. ¿Por qué? Porque el agrupamiento siempre nos va a determinar el problema. Los identificamos, cuáles son esos datos, y formulamos el problema concreto. Ese problema, que puede ser un problema real o un problema potencial, ¿sí? Pero identificamos el problema y le vamos a dar a ese problema como una etiqueta. Entonces, en este proceso de análisis e identificación del problema, hay un razonamiento, y ese razonamiento es ese razonamiento o juicio clínico que le llamamos habitualmente a lo que es un diagnóstico, ¿no? Entonces, analizamos los datos, los identificamos, los clasificamos y formulamos el problema o identificamos el problema que tiene el paciente a través de un razonamiento clínico. Entonces les decía, puede haber un problema real y un problema potencial, ¿sí? Todos estos, digamos cualquiera, surgen de una necesidad insatisfecha, y esa necesidad puede ser tanto biológica, psicológica, social, cultural o espiritual, ¿sí? Cualquiera de esas necesidades pueden verse, observarse, y ahí vamos a confeccionar y vamos a ver cuáles son los que tienen que ver con un problema real o que tienen que ver con un problema potencial. El problema real es el que está sucediendo ahora, y el potencial es el que va a suceder y que eventualmente pudiese poner en riesgo la vida de esa persona. En tanto no actuemos ahora y prevengamos ese potencial problema, lo vamos a tener presente. Ahora, si no hay un problema real, raramente hay un problema potencial. Lo que debemos saber es eso. De un problema real surge un problema potencial. No siempre el problema, hay un potencial sin el real. Esto hay que saberlo, ¿sí? Porque si no hay un problema de salud, no puede haber un problema potencial. En todo caso, lo que vamos a tener de potencial es la prevención, ¿no? Entonces vamos a prevenir determinadas enfermedades, pero ya con o promocionar o promocionar la salud, pero ya no va a ser un problema o una necesidad
actual, ¿sí? Sino algo que va a suceder y que debemos trabajar, pero se trabaja en forma generalizada y no en forma individualizada. Bueno, tiene distintas etapas el diagnóstico, una que es la recolección de datos, pero la pusimos ya en la valoración, los clasificamos, los datos, esto que yo les decía antes, relevantes, relacionados o no relacionados. Los relevantes son aquellos que son los más importantes, lo que están sucediendo en este momento y que requieren de una solución, ¿sí? Los datos que están relacionados con el problema son aquellos que tienen que ver con el problema. No sé, se me ocurren como aquellos datos objetivos, por ejemplo, que tienen que ver con los resultados de una ecografía, ¿sí? Está relacionado, el señor está con un dolor abdominal, con vómitos y demás, y resulta que le pide una ecografía de vías biliares y eso está relacionado. Lo no relacionado podría ser otro problema, no sé, se me ocurre, tiene un problema de vías biliares y una señora y resulta que tuvo partos anteriores, no tiene nada que ver, ¿no?, con el problema que le está sucediendo ahora. Entonces hay problemas que están relacionados con el problema actual y otros que no están relacionados. Y después están los relevantes, que son los que sí, esos son los que debemos tratar de conservar y poner junto al problema de salud que tiene la persona. Los podemos separar en independientes y dependientes e interdependientes, incluso, ¿sí? Sabemos que hay problemas que podemos darle solución los enfermeros en sí mismos, por nuestras actividades, por nuestras acciones, y hay otros que necesitamos de una prescripción médica, por ejemplo, ¿no? Así que eso podría ser que sea un problema del cual nosotros no podamos solucionarlo, o sí podemos solucionarlo, pero siempre dependiendo de una indicación médica o de la participación de otro profesional, ¿sí? Describir problemas de dependencia, cuáles son esos que nos dicen que este paciente no va a poder hacer tal cosa si no lo hace con un enfermero o si no lo hace el enfermero. No sé, si me ocurre un baño en cama, ¿sí? Lo debe hacer un profesional, así que ahí tenemos algunos que son de dependencia y otros no. Establecer relaciones entre los problemas mismos, entre varios problemas, pueden estar interrelacionados, podemos identificar varios problemas, pero por ahí la causa es la misma. Entonces no necesitamos decir tantos problemas, sino un problema, y porque la causa va a ser la misma, ¿sí? Y definir la fuente, los factores que contribuyen a ello. El diagnóstico de enfermería, ¿sí?, entonces es un juicio clínico sobre respuestas individuales, familiares o comunitarias a procesos vitales o problemas sanitarios reales o potenciales. Entonces tenemos esto, ¿no?, que el diagnóstico es un juicio clínico, ¿no?, y que tiene que ver en darle respuesta, ¿no? Primero identificamos el problema y con el diagnóstico vamos a tratar de decir, bueno, este problema lo vamos a expresar, lo vamos a poner de una manera y vamos a decir que es un diagnóstico, ¿no? Es lo que está sucediendo, cree que está sucediendo tal cosa. Y es la base, digamos, para lo que va a venir después, ¿no?, que es la planificación y la ejecución. El objetivo del diagnóstico es escribir con frases exactas y concisas la interpretación de los datos de la valoración. A eso es lo que vamos a hacer con el diagnóstico, nuclearlos de alguna manera en una etiqueta, ¿sí?, en un solo problema y en una sola redacción. Entonces, ¿cómo se redacta el diagnóstico? Entonces vemos lo siguiente, ¿sí? El título o la etiqueta que le vamos a poner, que es el problema. Generalmente lo que tenemos como etiquetas en los problemas de enfermería son déficit de, alteración de, Entonces, hay algunas etiquetas que son solas, como puede ser algunos ejemplos de diarrea, ansiedad. Estas las pueden encontrar en las listas de los diagnósticos de enfermería, pero bueno, la etiqueta nos dice el problema, ¿no?, nos dice la parte del problema, a qué nos estamos refiriendo, ¿sí? La causa del problema es la etiología, la E de etiología. Este es el formato PES, problema relacionado con la etiología y manifestado por los signos y síntomas, ¿sí?, que son las características definitorias, ¿no? Entonces, el título es el problema,
digamos, o la etiqueta es el problema, la causa es la etiología y las características definitorias son los signos y síntomas. Cuando tenemos un problema real, que es el que está sucediendo en este momento, el formato va a ser del PES. ¿Por qué? Porque hay signos y síntomas que se están manifestando en ese momento, ¿sí? En cambio, cuando el problema es potencial, es algo que pueda llegar a suceder. Entonces, no siempre está presente, y hay que tener en cuenta que solamente tenemos el problema más la causa. ¿Por qué? Porque los signos y síntomas no se estarían presentando en ese momento, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un problema real o de un diagnóstico real, el formato y la confección del diagnóstico es este formato, el formato PES, ¿sí? El problema relacionado con la etiología manifestado por los signos y síntomas. Cuando hablamos de un problema potencial, solamente está el problema relacionado con la causa o con la etiología, pero no va a haber signos y síntomas. Bien, después de esto, con respecto a esto, vamos a hacer un ejemplo práctico, bien, para que lo puedan comprender mejor y cómo lo realizamos en el ámbito de un caso, ¿no? Digamos, cómo lo realizamos con un caso bien expresado, ¿no? Digamos, bien claro. Entonces pasamos a la tercera etapa, que es la de la planificación, ¿sí? En la planificación, ¿qué vamos a hacer fundamentalmente? Es decir, bueno, a partir de ese diagnóstico, de ese problema de salud, ¿cómo lo vamos a resolver? Vamos a establecer el objetivo. Es decir, para cada uno de los problemas que nosotros determinamos, tenemos que tener un objetivo. Lo que significa es que ese problema lo vamos a tratar de resolver. Los objetivos siempre ahora vamos a ver cómo se redactan, pero son algo que va a suceder a futuro, de qué es lo que nosotros queremos que a futuro pase. Es decir, si tiene dolor, que disminuya el dolor, ¿no? Entonces, por lo tanto, va a pasar, vamos a hacer determinadas cosas para que eso suceda en el futuro, que no tenga dolor, ¿sí? Y luego nos va a permitir establecer el plan de cuidados a partir de esos objetivos mismos, ¿sí? Y los objetivos en sí mismos son una meta, esto que yo les decía, algo que estamos esperando, algo que suceda, ¿sí? El resultado esperado por ahí, ¿no? Dice Nanda en los últimos diagnósticos que se confeccionan. ¿Cuál es el resultado esperado? Bueno, ese es el objetivo, ¿eh? ¿En dónde va a estar centrado? En el individuo y en el problema que tiene ese individuo. Entonces ahí el objetivo, nosotros tenemos que darle respuesta a ese problema. Es el resultado deseado, lo que queremos que suceda. Y hay dos tipos, bueno, acá tienen dos tipos a corto plazo y a largo plazo. El de corto plazo, el que nosotros queremos que se solucione lo más rápido posible, como puede ser disminuir el dolor. Entonces esto nos puede llevar desde horas hasta una semana como máximo, pero nada más. Y a largo plazo es el que puede ser un objetivo que uno se plantea en el tiempo. Es decir, bueno, queremos, no sé, educar a este paciente para que pueda el alta, por ejemplo, para irse de alta, ¿no? Entonces, bueno, ese puede ser un objetivo que nos lleve más de una semana incluso poder realizarlo y concretarlo. Pueden llevar o no, en el objetivo pueden poner o no el tiempo en cuando lo quieren que ese objetivo se cumpla. Podemos sí o no ponerle el tiempo, no necesariamente, no es necesario poner tiempo, porque a veces el tiempo, uno cree que es a corto plazo, por ahí se convierte en un largo plazo o al revés, ¿no? Entonces, por ahí el tiempo, poner un día, una semana, horas, bueno, quedaría en suspenso, digamos, ¿no? Se deben formular claramente y deben dar respuesta al problema. Esto hay que tenerlo bien claro. Si yo digo que el problema es el dolor, el objetivo va a ser disminuir el dolor. Listo. Eso es suficiente. No precisamos poner más. Lo que tenemos que hacer es disminuir el dolor, no hacer un largo relato. Acá lo único que es largo es lo largo acá es el diagnóstico. Diría que es lo más largo, porque después el objetivo tiene que ser claro, conciso y concreto, ¿sí? Debe permitir medirse. Yo digo, si yo quiero disminuir el dolor, tengo que después constatar si ese dolor disminuyó. Y bueno,
reales, alcanzables, eso se hacen en verbo en infinitivo, ya sabemos que los verbos, los objetivos se redactan en verbo en infinitivo, y deben permitirse identificar los cambios. Bueno, yo tengo que poner en la evaluación luego si ese dolor disminuyó y cómo lo medí. Bueno, ¿qué es lo que podemos programar o ir por lo menos pensando, planificando? Son las intervenciones, ¿no? Las intervenciones de enfermería, lo que vamos a hacer del plan de cuidados. ¿Cómo vamos digamos, a cumplir ese objetivo? Para que yo pueda cumplir ese objetivo voy a hacer esto, esto, esto y esto, y para eso voy a hacer intervenciones que van a estar dentro del plan de cuidado, cuyo acción cuya acción va a hacer que ese objetivo se cumpla. Y la cuarta etapa es la ejecución. Ahí entramos en qué vamos a hacer para que el objetivo se cumpla, ¿sí? Bueno, planificar los cuidados, ¿no? Hacer el plan de cuidados. ¿Qué tengo que decir? Bueno, voy a hacer esto, esto, esto. Tengo que disminuir el dolor. Bueno, le voy a administrar un analgésico, le voy a colocar una vía periférica, voy a controlar sus signos vitales, ¿sí? Son acciones, no son, en la ejecución van las acciones. Los objetivos, o el objetivo va en el objetivo, en la planificación. Y en la ejecución va a ser lo que yo voy a hacer. Voy a colocar un acceso venoso, voy a colocar una sonda vesical. Eso es lo que va a hacer el enfermero. No en primera persona, no se redacta en primera persona. Pero sí es lo que va a hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer para satisfacer esa necesidad y cumplir el objetivo que planificó? Y bueno, por supuesto que esto va documentado, no escrito, y lo podemos hacer de forma verbal, cuando se ejecutó, lo podemos planificar, lo podemos poner, y cuando lo hacemos, lo debemos escribir. Una vez que está completo, la acción, escribimos que lo hicimos, ¿sí? Y en cuanto a lo verbal es cuando hacemos el pase, comentamos los pacientes y demás. Podemos documentar, cuando vamos a documentar, como vamos a escribir la acción, como lo hicimos, ya sea el plan de cuidados o la acción, debemos evitar, por ejemplo, la abreviatura. Es decir, las abreviaturas tienen que ser las que son universales. En este caso, la tensión arterial es una abreviatura universal, por lo tanto, esa la podemos utilizar, ¿sí? Pero no para todo inventar una abreviatura para no escribir, ¿no? Es decir, evitar todas esas, ¿no? Escribir claro y completo todo lo que se ha hecho, ¿no? Y lo que se ha visto y lo que se ha observado en cada uno, digamos, de los resultados que se van obteniendo. Resaltar las palabras claves, por ahí significan que podamos subrayarlas, por ahí no necesitamos poner ni otro color, ni resaltadores, porque también es cierto que cuando uno documenta, no tiene que haber nada que sea mayor, ¿no? Es decir, por ahí muchas veces en la redacción misma, se puede, digamos, resaltar algunos datos. Incluso que si yo quiero que tenga un nuevo control, puedo escribir, ¿sí? Que se va a controlar la próxima vez, pero eso no quiere decir que lo tenga que resaltar, ni poner, ninguna cosa en el escrito. El escrito siempre va a ser un documento, así que por lo tanto los documentos escritos y formales son de colores universales, que pueden ser negro o verde, y no necesariamente tienen que tener ni rojos, ni verdes, ni resaltadores, ni demás, ¿sí? Se escriben los verbos, en los verbos como dijimos antes, en el presente, cuando uno está ejecutando o cuando uno va a ejecutar, realizar tal cosa, ¿sí? Colocar una vía endovenosa, administrar un analgésico, eso es lo que tenemos que poner, ¿sí? Indicar los hallazgos observados y valorados, esto lo vamos a poner después en la evaluación, pero bueno, por supuesto que hay que evaluar lo que nosotros hicimos. Hora, fecha y aclaración, eso también lo debemos poner. Y bueno, y así pasamos a la última etapa, que es la de evaluación. En la evaluación, fundamentalmente, lo que se hace es, digamos, ver si se cumplió ese plan de cuidados, ¿no? Por lo tanto, por cada una de las acciones vamos a tener que hacer una evaluación. Es decir, bueno, si administré un analgésico, bueno, tengo que ver qué pasó con ese analgésico, si pasó, si no pasó, si disminuyó el dolor. Por ahí no fue suficiente, o por ahí fue poco, o por ahí fue mucho. Entonces, evaluar significa ver
si se cumplió el objetivo, si se alcanzó el objetivo deseado y si eso fue efectivamente realizado también todas las prácticas que hicimos en el plan de cuidado. Pues también es importante, si hicimos y si cumplimos, porque por ahí no se cumple el objetivo, pero porque las prácticas tampoco las hicimos, no ejecutamos lo que teníamos planificado. Entonces, al no ejecutar, no podemos evaluar, ¿sí? O, obviamente, que el resultado no va a ser el mismo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos evaluar? Bueno, las reacciones, es decir, las respuestas de las acciones que hicimos, ¿sí? Las reacciones que pueden tener las personas, no sé si no sé, estamos necesitando un fármaco endovenoso y le produce taquicardia, le produce vómitos, eso tenemos que registrarlo, ¿sí? Los conocimientos que llevamos a la práctica, compararlo, podemos compararlos con otros resultados, si se cumplieron los objetivos, si se ha cumplido él o los objetivos, y bueno, y después también hacer una evaluación general en el sentido de que si ese objetivo ha sido el adecuado o no, si lo hemos podido implementar, y bueno, y volver a hacer una retroalimentación nuevamente con de esta manera volver a hacer una retroalimentación nuevamente con la valoración, volver a valorar, ¿sí? Entonces, para terminar con estas 5 etapas, tenemos entonces la valoración, donde dijimos que tenemos todos los datos los vamos a recolectar a través de la observación, la entrevista y el examen físico, y los vamos a clasificar y ordenar en esta etapa, ¿sí? Los vamos a clasificar a todos. Pasamos a la etapa del diagnóstico. En el diagnóstico ya esos datos que estaban en la valoración los vamos a agrupar, los vamos a dar prioridad y les vamos a dar cierta, digamos, importancia en función de las necesidades. Y aquí vamos a utilizar fundamentalmente lo que tiene que ver con las necesidades de Maslow o las de Virginia Anderson, empezando por las necesidades aquellas menos insatisfechas o menos satisfechas, perdón, en las que tenemos que darle rapidez, ¿sí? Y priorizarlas en función de que debemos satisfacer esa necesidad para establecer el diagnóstico. Una vez que nosotros tenemos cuál es la necesidad más importante, establecemos un diagnóstico. Para hacer el diagnóstico vamos a tener que utilizar para un diagnóstico real el formato PES, problema relacionado con la etiología manifestado por los signos y síntomas, y para el formato, digamos, del potencial va a ser el P, solamente el problema relacionado con la etiología. Una vez confeccionado el diagnóstico, voy a establecer un objetivo. El objetivo va a estar relacionado con el problema del diagnóstico que formulé. Les citaba de ejemplos, si el problema es el dolor, disminuir el dolor. Ese objetivo, ¿sí?, va a estar redactado en término en infinitivo, va a tener que ser medible, y necesitamos acá que sean concretos, claros, concretos y medibles, y redactados en verbo en infinitivo. Luego, en la etapa de la ejecución, lo que vamos a poner es todo el plan de cuidados. ¿Qué vamos a hacer para, digamos, resolver el problema y, digamos, cumplir el objetivo planteado? Todas las acciones de enfermería dentro de ese plan de cuidado. Una vez que tenemos el plan de cuidados armado, vamos a hacer la evaluación. ¿Qué vamos a evaluar? ¿Sí? ¿Qué vamos a evaluar? ¿Cuál es el estado del paciente? ¿Qué es lo que sucedió con cada una de las prácticas que realizamos? Y bueno, por supuesto que siempre hay que pensar que la evaluación no tiene por qué necesariamente ser exitosa. Eso es importante saberlo. Cuando uno evalúa, no siempre, es decir, si se buscó disminuir el dolor, sí, se buscó disminuir el dolor. ¿Disminuyó totalmente? No, o probablemente disminuyó menos de lo que esperábamos. Si teníamos como objetivo disminuir el dolor de 10 a 2, bueno, capaz que disminuyó de 10 a 8. Bueno, tal vez haya que hacer más acciones para que disminuya.
o esperar otros procedimientos o la acción de otros procedimientos para que disminuya ese dolor. Lo cual quiere decir que yo puedo hacer una evaluación de mi proceso y de mi guardia sin ser todo el éxito que lo tenía pensado. Y eso no siempre significa un fracaso, ¿sí? Eso puede ser que el proceso haya que readecuarlo y continuarlo, no solamente en una guardia, sino en las guardias subsiguientes. Así que bueno, la evaluación, fundamentalmente vamos a evaluar las prácticas, ¿sí? Las prácticas que se realizaron en el plan de cuidados. Después podemos evaluar también si se cumplió, si no se cumplió, pero si se cumplió, la práctica. Y después podemos reevaluar el proceso en general. Capaz que hubo otras necesidades, ¿no? Que hay que mirar y que observar más detalladamente. Pero en principio lo que evaluamos en la evaluación es lo que hicimos, que es lo que después registramos. Es después lo que después registramos en las hojas de enfermería, en la evolución y demás. Así que bueno, con esta parte damos por terminado, vamos a hacer un ejercicio luego de cómo se realiza, cómo se confecciona ese proceso de atención de enfermería a partir de esa planilla o ese esquema que yo les compartí en el aula virtual.